Los hadrosaurios no siempre son el grupo de dinosaurios más representado, pero estaban entre los clados de dinosaurios más extendidos y comunes de todos los conocidos. Su falta de representación probablemente se deba a su apariencia, o al menos a la primera impresión de ella. Eran ornitisquios herbívoros, pero carecían de los largos cuellos de los saurópodos, las armas llamativas de los ceratopsianos y los estegosaurios, y la armadura defensiva de los anquilosaurios. No tenían grandes dientes o garras, y muchos de ellos son representados en los medios como animales presa, reptiles simples y aburridos que existían puramente para alimentar a los terópodos más interesantes. Eso es completamente falso. Los hadrosaurios eran un grupo enormemente diverso, y seguramente ya habrás oído hablar de algunos de sus miembros. Otros como Parasaurolophus, Maiasaura, Tenontosaurus y Corythosaurus han aparecido en películas populares, programas de televisión y libros, algunos más que otros. Si son fósiles bien conocidos o cráneos extraños, estas son las excepciones a la regla. Muchos otros hadrosaurios tienden a pasar desapercibidos tristemente por los medios de comunicación. De hecho, los hadrosaurios eran en realidad animales espectaculares. Algunos de ellos crecieron hasta longitudes extremas, en algunos casos hasta 17 metros de largo, pero más sobre eso más tarde. Esas criaturas fueron prominentes principalmente en América del Norte, Europa y Asia, pero también se han desenterrado restos en América del Sur, África e incluso en la Antártida, con más de 50 géneros distintos de hadrosaurios que han sido descritos por paleontólogos desde mediados del siglo XIX. Estos dinosaurios varían enormemente. Algunos de ellos tienen crestas de cabeza extrañas, que podrían haber sido de colores vibrantes para ayudar en la exhibición o comunicación. Muchos de ellos pudieron utilizar estas crestas para amplificar sus llamados vocales, que podrían haber sido capaces de viajar largas distancias a través de la Tierra. Las especies poseían picos de pato únicos, una frase que probablemente hayas escuchado para describir a estos animales antes. Este pico sin dientes sobresalía frente a la cara, que poseía enormes baterías de dientes. Estos dientes estaban fusionados para ayudar al dinosaurio a masticar materia vegetal dura y fibrosa, y se reemplazaban con frecuencia a medida que el animal vivía su vida. En el video de hoy exploraremos estos dinosaurios en gran detalle, viajando a cada uno de los continentes en los que prosperaron, generalmente durante el Cretácico tardío. Examinaremos la variedad de formas de hadrosaurios, observando cómo vivían y cómo se veían, sumergiéndonos en sus descubrimientos en el camino. Únete a nosotros mientras conocemos a uno de los grupos de reptiles más diversos que jamás hayan vivido, los hadrosaurios. América del Norte, junto con Asia que una vez estuvo conectada, nos ha proporcionado algo así como un importante punto caliente de hadrosaurios a lo largo de los años. Después de todo, el hadrosaurio más famoso de todos se describió desde Alberta en 1922, Parasaurolophus. Este dinosaurio, con un nombre que significa lagarto casi crestado, vagaba por las tierras salvajes de lo que ahora es Canadá y los Estados Unidos durante las etapas finales del Cretácico, desde el Campaniano hasta el Maastrichtiano.
Era un navegador de hojas, ramitas y agujas de pino de 10 metros de largo que prosperó en grandes cantidades durante el tiempo que vivió y casi seguramente lo reconoces de la cultura popular. Una vista común en libros de dinosaurios, películas y programas de televisión, el Parasaurolophus era conocido por su distintiva cresta que sobresalía de la parte posterior del cráneo, en algunos casos casi 2 metros. La función exacta de la cresta ha sido objeto de mucho debate a lo largo de los años en que se ha estudiado, con resultados a menudo cómicos. Algunas teorías del pasado han variado desde que la cresta era un snorkel para ayudar a la criatura a respirar bajo el agua, hasta una extensión del sistema olfativo, permitiendo a la criatura un excelente sentido del olfato. Una teoría, un poco más ridícula en su naturaleza, incluso afirmaba que el Parasaurolophus usaba su cresta para ayudarlo a respirar fuego. Sin duda un arma efectiva contra los depredadores terópodos, pero una sin sentido y ficticia de todos modos. En realidad, el Parasaurolophus usaba su extraño apéndice de cabeza para resonar llamadas y gritos, quizás ayudándolo a aumentar el volumen de sonidos de baja frecuencia para comunicarse con otros miembros de la manada. No es solo el Parasaurolophus el que hizo del continente de América del Norte un lugar icónico para el Hadrosaurus. Varias otras especies de las que quizás hayas oído hablar en libros o programas de televisión fueron encontradas a lo largo del continente. Lambiosaurus es quizás el hadrosaurio más famoso que llamó hogar a América del Norte. Un gigante de 9 metros de largo, conocido por varios depósitos que van desde Alberta hasta Montana y hasta el sur de California. Si no reconoces el nombre, podrías reconocer la cresta. El de Lambiosaurus era particularmente único, con una sección alta y redondeada en la parte delantera, con un apéndice en forma de pico sobresaliendo de la parte trasera. Lambiosaurus es un buen ejemplo para usar cuando se discute la teoría más comúnmente aceptada sobre la función de las crestas de hadrosaurio. Mostrar. Al igual que las aves modernas, con sus plumajes y crestas elaborados, se teoriza que las crestas de los hadrosaurios, incluido el Lambiosaurus, en vida eran de colores vibrantes, con patrones y tonos llamativos, adornando tanto sus caras como los adornos elaborados en la parte superior de sus cabezas. Se conocen varias especies diferentes de Lambiosaurus, como es el caso con varios géneros de hadrosaurios, y la diferenciación del color de la cresta puede haber ayudado a los individuos a reconocer su propia especie entre otras. Quizás las crestas se mostraban o se movían de un lado a otro para indicar la voluntad de aparearse o para advertir a los miembros de la familia sobre el peligro inminente. A medida que muchos hadrosaurios crecían, sus crestas se volvían más elaboradas y desarrolladas, lo que a menudo ayuda a los paleontólogos a identificar la edad aproximada de los especímenes que descubren. Quizás diferentes crestas tenían diferentes usos, al igual que los picos y plumajes de las aves modernas. Como en muchos campos relacionados con la paleontología, es difícil saberlo con certeza sin una criatura viva y respirando frente a ti. Otro hadrosaurio comúnmente referenciado es el igualmente famoso Corythosaurus, que estaba estrechamente relacionado y vivía en la misma área que Lambiosaurus. Igual o quizás solo un poco más pequeño que el Lambiosaurus, este dinosaurio poseía una cresta de forma más simple, una curva básica en la parte superior del cráneo. Los científicos piensan que esto podría haber sido para hacer al dinosaurio más ligero o para producir un tipo de sonido diferente.
Otro malentendido sobre los hadrosaurios es su postura y forma de caminar. Una vez representados puramente como criaturas bípedas, la mayoría de los hadrosaurios de hecho preferían caminar más cerca del suelo en sus cuatro patas, pero probablemente podían recurrir temporalmente a una postura de dos patas cuando las circunstancias lo requerían. Muchos hadrosaurios famosos de América del Norte en realidad carecían completamente de crestas. Dos grandes son Maiasaura y el homónimo de todo el clado, Hadrosaurus. Comenzaremos con el primero. Maiasaura, que se traduce al inglés como lagarto madre bueno, se nombra por la excelente preservación de sus hábitos de anidación. Los paleontólogos Jack Horner y Bob McKellar lideraron la investigación aquí cuando viajaron a la formación de dos medicinas en lo que ahora es Montana en 1979. Durante la expedición encontraron una serie de 14 bebés hadrosaurios, mezclados juntos en lo que teorizaron que una vez había sido un gran agujero circular en el suelo, un nido. Maiasaura fue nombrado por este descubrimiento sobre la base de que probablemente cuidaba mucho a sus crías. De hecho, muchos dinosaurios probablemente cuidaban bien a sus crías, pero esta era con mucho la mejor evidencia de esto conocida por la ciencia en ese momento. Aproximadamente a 100 metros del nido se encontraban los restos escasamente dispersos de la madre, cuyo cráneo medía casi 1 metro de largo. Pronto se descubrieron 6 nidos de Maiasaura cerca de la misma ubicación que el primero, lo que implica que estos dinosaurios formaban colonias al anidar, todos a pocos metros uno del otro. Anidar en grupos probablemente ayudó a los dinosaurios a defenderse contra el peligro. Después de todo, hay seguridad en números. Los hallazgos de Horner y McKellar fueron revolucionarios. No mucho antes de esto, los dinosaurios eran representados como monstruos lentos y brutales. Pero esto era una evidencia concreta de que los dinosaurios cuidaban de sus crías, formando familias extendidas con sus compañeros de manada. Podemos suponer que muchas especies de hadrosaurio podrían haber actuado de esta manera. El otro género famoso de hadrosaurio norteamericano de Cresslus, mencionado anteriormente, era Hadrosaurus, el niño cartel del clado. Esta criatura ha sufrido en el pasado por ser representada como un herbívoro monótono, mundano y sin características distintivas. Pero las recientes impresiones de artistas han visto al animal bajo una luz más aventurada y especulativa. Colores vivos, adornos espinosos y un marco voluminoso han hecho de este un género muy interesante para explorar. Inicialmente nombrado en 1858, estas nuevas reconstrucciones han tardado mucho tiempo en dar frutos. Pero probablemente esta fue una criatura notable en vida, mientras se desplazaba por las llanuras del lago Cretácico, Nueva Jersey. Lo llamamos un hadrosaurio sin cresta, pero el cráneo de esta criatura aún es desconocido. Así que quizás en algún lugar hay evidencia que podría cambiar todo nuevamente para este icónico herbívoro. Eso aún no cubre los géneros de hadrosaurio famosos, o relativamente famosos, de América del Norte. El vasto continente occidental fue hogar de una mina de oro de otros restos bien conocidos, desde el poderoso Edmontosaurus, que se cree que migró en enormes manadas a través de los humedales y bosques hacia el oeste, hasta un nato titán, el gigante con pico de pato retratado en el seminal documental de paleontología de 1999 de la British Broadcasting Corporation Caminando con dinosaurios.
Este último fue nombrado por su extraño hocico plano, alarmantemente similar en forma y figura a los patos, gansos y cisnes modernos. En otros lugares, el gigantesco Cerolophus se movía por la costa oeste de lo que ahora es Canadá y los Estados Unidos de América. Con alrededor de 11 metros de largo, este enorme herbívoro se representa ocasionalmente en libros de dinosaurios. Y vivió junto al tiranosaurio, Albertosaurus, una de las pocas criaturas en la región que podría haberle causado algún daño. Además, existen varios géneros de hadrosaurios que no se mencionan a menudo en libros u otros medios populares. Algunas de las estrellas menos conocidas de Norteamérica del clado hadrosaurio incluyen criaturas como Gryposaurus, un gran hadrosaurio conocido en Montana y Utah. Se conoce a partir de varios esqueletos diferentes, uno de los cuales se encontró con los huesos conectados en las articulaciones, tal como habrían estado cuando el dinosaurio aún estaba vivo y vagaba por las tierras salvajes de la América prehistórica. Ejemplos de hadrosaurios más sureños incluyen el Cretosaurus de 10 metros de largo y el más pequeño de los hadrosaurios americanos, Cleosaurus, que medía solo 3.5 metros de longitud. Estos dinosaurios se encontraron tan al sur como en Nuevo México y Texas, respectivamente. Viajando ahora hacia el sur, a través del puente terrestre de América Central y hasta las profundidades más recónditas de Sudamérica, tenemos la oportunidad de desenterrar algunos de los hadrosaurios más oscuros en el registro fósil. Los pocos géneros de hadrosaurios conocidos de este vasto y salvaje continente no están bien documentados, por lo que no hay mucha información disponible sobre ellos. Pero lo que sí sabemos es intrigante. Cicernosaurus, el primero de los hallazgos sudamericanos, existió en lo que ahora es Argentina durante las etapas Campanian y Maastrichtian del Cretácico tardío. Estaba relacionado con los hadrosaurios cerolofinos encontrados en América del Norte, a saber, Cerolophus y Critosaurus. Este último es el que más se parece a Cicernosaurus. De los hadrosaurios conocidos en América del Sur, Cicernosaurus fue el primero, nombrado por Michael K. Brett Sermon en 1979. Es posible que los descendientes de Cicernosaurus, su ancestro compartido con Cretosaurus, por ejemplo, hayan pasado por un puente terrestre temporal o una conexión de tierra en algún momento del período Cretácico. La razón por la que decimos temporal es porque realmente no hay muchos ejemplos de hadrosaurios que se hayan encontrado en América del Sur. Eran mucho más una especialidad del norte, por lo que es probable que se hayan filtrado gradualmente, con un puñado de especies formándose en el sur. Lo que es aún más notable sobre el cicernosaurio es su tamaño. Solo medía entre 3 y 5 metros de longitud, lo que lo convierte en uno de los hadrosaurios más pequeños conocidos. Aparte de las similitudes con los hadrosaurios sorolofinos de América del Norte, se sabe poco sobre los detalles específicos de la apariencia del cicerosaurio. Pero quizás futuros descubrimientos cambiarán eso. El dinosaurio en sí parece tan misterioso como el entorno en el que vivía. Las capas geológicas de rocas en las que se encontró el dinosaurio parecen haberse movido mucho con el tiempo, lo que dificulta precisar su rango específico. Las mejores suposiciones de los científicos sugieren que el dinosaurio vivía en entornos de llanuras de inundación, con temporadas húmedas y secas fluctuantes.
Los saurópodos provienen de las mismas ubicaciones. Este animal relativamente pequeño se habría parado bajo las sombras de gigantes. Otro género de hadrosaurio sudamericano, Willinacaceae, es aún más enigmático. También un dinosaurio sorolofino que habría deambulado hacia Sudamérica a través de un posible puente terrestre. Fue descrito por primera vez en 2010 a partir de una serie de fósiles de varios dinosaurios individuales de la zona con el fin de crear una imagen más completa del animal. El problema surgió 6 años después, cuando, en 2016, los científicos concluyeron que la mayoría de los fósiles de Willinocaque utilizados en este proceso no eran fósiles de Willinocaque. Estos fósiles fueron reasignados al género Bonapartosaurus, por lo que Willinocaque puede que nunca haya existido. Añade a esto que los fósiles originales estaban tan mal conservados que los científicos ni siquiera los consideran una referencia suficientemente buena para usar en la identificación de futuros hallazgos, y no parece prometedor para la existencia de esta criatura misteriosa. Aunque el telón puede estar cerrándose sobre la validez de Willanocaque, el futuro se ve brillante para los hadrosaurios de Sudamérica. Un nuevo género, el enredado Columapasora, fue nombrado a principios de 2022, también encontrado en Argentina. Con 9 metros de largo y 3 toneladas de peso, este podría ser el hadrosaurio más grande de Sudamérica. Pero aún así, en la infame tierra argentina de gigantes, de ninguna manera era el dinosaurio más grande en escena. Al cruzar el Atlántico hacia el continente de Europa, nos encontramos con otra diversa gama de hadrosaurios. Muy pocos de los géneros conocidos del continente europeo han tenido mucha influencia en las populares piezas de paleomedios, pero los descubrimientos realizados allí no han sido menos intrigantes que los que sí lo han hecho. Los lambiosaurinos, esos extraños lagartos con cresta que conocimos en América del Norte, han llegado a Europa, pero sus números comenzaron a disminuir hacia las etapas finales del Cretácico, el Maastrichtiano. Un Renosaurus era un hadrosaurio del Cretácico tardío conocido de esta época en España, midiendo poco más de 5 metros de la nariz a la cola. Se conoce por restos parciales, por lo que la apariencia de la criatura se ha inferido a partir de dinosaurios similares descubiertos en la región. Pero siguió el típico plan corporal de los lambeosaurios. 4 patas robustas sostienen un cuerpo masivo y una cola larga sostenida horizontalmente. La cara estaba rematada con un pico clásico de pato y una cresta hueca elaborada se asentaba en la parte superior de su cráneo. Lo que hizo especialmente especial a Aurenosaurus es que era un hadrosaurio lambiosauriano en un mundo que, en este punto, estaba dominado por cerolofinos. Es posible que Aurenosaurus fuera el último de su especie en Europa cuando tuvo lugar el gran evento de extinción del Cretácico. Antes de la aparición de este dinosaurio, los lambiosaurinos eran abundantes en Europa. Pararhabdodon existió en España antes de Oranosaurus, que creció a tamaños superiores a 6 metros en su fase subadulta, lo cual es notable decir que vivió en un hábitat insular. Apareciendo justo antes de un Renosaurus estaba el lambiosaurino Adinomasaurus, una criatura que habría experimentado algo de cruce con el anterior. Adinomasaurus habitó lo que ahora es Cataluña en España.
Con la elaborada cresta de cabeza hueca y el cuerpo voluminoso, este era un miembro del libro de texto del grupo. Un género de hadrosaurio lambiosaurino que potencialmente cruzó caminos con un rinosauro fue Canardia, un dinosaurio que pudo haber migrado de Asia a lo que ahora es la Francia moderna mientras evolucionaba gradualmente. Es posible que los grupos de Canardia pasaran a España, donde habrían conocido a otros de su clado. El hábitat preferido de Canardia eran las regiones costeras, lagunas, marismas de marea, canales fangosos, llanuras de inundación y humedales. Quizás incluso ocasionalmente se encontraba cara a cara con el Pararhaptodon que habitaba en la isla. No sabemos mucho sobre la otra fauna que compartía la región con Canardia, ya que solo se ha desenterrado un diente de cocodrilo de la formación Marne des Aces asociada con los huesos de hadrosaurio. Sin embargo, viajar a la sección media de la formación, a la localidad de Casino, produce resultados diferentes. Los Canardia de este punto compartían las tierras con una diversa gama de aves tempranas, mosasauroides de agua dulce, cocodrilos, anfibios e incluso saurópodos. La Europa prehistórica era una maravilla para los paleontólogos, una vasta extensión de faunas diversas y misteriosas. El segundo continente conocido por albergar una mina de oro de hadrosaurios es la vasta y biológicamente diversa Asia. La mayoría de los hadrosaurios del mundo se encontraban aquí o en América del Norte, y relativamente pocas especies, en comparación, terminaron migrando a otros lugares. Un puñado de caras famosas se pueden encontrar en el hadrosaurio de Asia. Es posible que hayas oído hablar de Sindausaurus, o al menos visto una imagen de su maravilloso cráneo en libros de dinosaurios. Presumiendo de una de las crestas más altas y peculiares de todos los dinosaurios, alguna vez se le llamó el dinosaurio unicornio, debido a la protuberancia similar a un cuerno orientada hacia adelante que compone la mayor parte de la cresta. En realidad, el dinosaurio tenía un aspecto mucho más lambiosauriano. La cresta se proyectaba hacia atrás, no hacia adelante, y era grande y hueca, probablemente para amplificar el sonido o para fines de exhibición, como sus primos norteamericanos. Es probable que con un adorno en la cabeza como este, el Sindasaurus podría haber hecho algunos de los llamados más variados y extraños en el reino animal, potencialmente una serie de bramidos de trompeta que se habrían extendido lejos y ampliamente a través de los paisajes cretácicos de Asia. Otro nombre con el que podrías estar familiarizado es Olorotitán, otro lambiosaurino, esta vez con una cresta en forma de aleta triangular, que habría sido una herramienta útil cuando se trataba de exhibirse. Un gigante de 12 metros de largo, Olorotitán, era nativo de la región de Amur en Rusia, una vasta extensión que hoy está cubierta de fríos bosques de coníferas al norte de China. Sin embargo, en la época de Olorotitán, la región era cálida y estaba cubierta de enormes extensiones de pantano. Se asocian cualquier género de cocodrilos y tortugas con los hallazgos de Olorotitán, lo que indica que este dinosaurio incluso podría haber pasado tiempo revolcándose o vadear a través del agua en su búsqueda de vegetación. Un rostro mucho más familiar, quizás no en nombre sino en forma, es Chironosaurus. Echa un vistazo a este hadrosaurio chino de 10 metros de largo y recordarás a una criatura que ya hemos conocido, el Saurolophos.
extremadamente similar en forma y función a la superestrella norteamericana Chironosaurus, lleva el nombre del personaje mitológico griego Chirón, el barquero que transportaba las almas de los difuntos a través del río Styx hasta el reino de los muertos. A Tyrannosaurus se le dio el nombre en respuesta al lugar donde se encontró su cráneo, la orilla sur del río Amur, que divide China y Rusia. Tampoco estaba solo aquí. Se conocen muchos hadrosaurios del mismo lugar y tiempo, incluyendo Sajaliania y Wallagasaurus. Todas estas criaturas pueden haber estado ocasionalmente bajo la amenaza del infame tiranosaurio asiático, Tarbosaurus. De todos los hadrosaurios asiáticos, uno se lleva el premio al más espectacular de todos. Con un peso de 16 toneladas métricas y midiendo unos monstruosos 15 a 16 metros de la nariz a la cola, Shantungosaurus, nativo de la península de Shandong en China, fue el hadrosaurio más grande que jamás haya vivido. Rivalizando en tamaño con algunos saurópodos. Una teoría en curso es que este dinosaurio pudo llegar a ser tan grande porque intentaba superar en tamaño a depredadores más grandes y peligrosos. Los científicos no pueden decir con certeza la razón de su enorme tamaño, pero se han observado patrones en otros dinosaurios herbívoros, como el Gigantoraptor, un enorme terópodo signatid del Cretácico tardío en Asia. Junto con los hadrosaurios que hemos cubierto, una vasta gama de géneros menos conocidos persistieron y prosperaron en gran parte del continente. Gilmorosaurus era residente en Uzbekistán y Mongolia. Oralosaurus era una especialidad kazaja y Kerberosaurus también se encontró en la región de Amur en Rusia. El principal área de éxito para los hadrosaurios fue China. Equijubus, Manchurosaurus, Bactrosaurus y Tanius son todos dinosaurios hadrosaurios chinos, todos los cuales prosperaron durante varias etapas del Cretácico tardío. La mayoría de estos son hadrosaurios sorolofinos, un grupo que tuvo particular éxito hacia el final del Mesozoico. Tal como está, en el momento en que se publicó este video, solo hay un género de hadrosaurio que logró llegar a África. Ajnabia, que se traduce como extraño, es un lambiosaurino conocido del Cretácico tardío de Marruecos, habiendo sido desenterrado en la cuenca de Oulid Abdoun en 2020. Alarmantemente, fue uno de los más pequeños. Con menos de 3 metros de largo, Ajnabia era diminuto para un hadrosaurio. ¿Pero por qué era el único género de hadrosaurio en África? África estaba, en el tiempo en que existía Ajnabia, aislada del resto del mundo, lo que hacía extremadamente difícil que cualquier criatura no aérea llegara allí. Sorprendentemente, hay varias teorías diferentes, todas las cuales se han registrado antes en el mundo natural. Es posible que los niveles del mar subieran y bajaran continuamente a medida que avanzaba el Cretácico, y los dinosaurios podrían haber podido migrar en un momento en que estaba particularmente bajo. También existe la posibilidad de que se hayan formado puentes de tierra temporales, como el que actualmente conecta África con Asia, y el dinosaurio pudo haber caminado como parte de una población. La suposición que suena más absurda y sin embargo altamente posible es que el dinosaurio pudo haber nadado o incluso haberse desplazado sobre una alfombra de escombros naturales o vegetación.
Lo mismo ocurrió en la era Cenozoica, transportando monos y roedores africanos a Sudamérica en enormes parches de materia a la deriva. Quizás el dinosaurio ya estaba muerto cuando comenzó a la deriva y solo fue llevado a África por las mareas. Hay numerosas sugerencias como esta, todas ellas tan intrigantes como el dinosaurio mismo. La Antártida es complicada. Los científicos están bien conscientes de que los hidrosaurios vivían en el continente, pero aún no han nombrado a un género. ¿Cómo sabemos esto? Dientes. O más bien, un diente. Se descubrió un diente de mejilla en la Antártida y posteriormente se describió en el Journal of Vertebrate Paleontology por Jude Case, James Martin, Dan Chaney y Marcelo Ruggiero, explicando que la criatura fue desenterrada de areniscas que datan de la etapa maastrichtiana del Cretácico tardío. Se piensa que, tal vez, los dinosaurios pudieron migrar desde Sudamérica hasta la Antártida, o quizás por otros medios, como en el caso de Arnavia en Marruecos. Los autores destacan lo raro que son los hallazgos de dinosaurios en el lago Cretácico de la Antártida, pero existen casos de terópodos, ornitópodos y anquilosaurios en la misma región. Esto es solo otra pieza del rompecabezas en la restauración del mundo perdido de la Antártida. Esperamos que este video haya ayudado a arrojar algo de luz sobre un grupo de dinosaurios a menudo subestimado. Los hadrosaurios han sido famosamente mal representados a lo largo de los años como bestias bípedas lentas, como mencionamos al principio. Pero son estos descubrimientos persistentemente inspiradores los que nos ayudan a aprender cada vez más sobre ellos. Quizás sea útil compararlos con algunos de los grandes herbívoros que deambulan por la naturaleza hoy en día. Si los saurópodos son un análogo a las jirafas y elefantes, y si los ceratopsianos se asemejan a los rinocerontes y hipopótamos, quizás podamos ver a los hadrosaurios como los bóvidos, el ganado y los antílopes. Concedido, incluso los hadrosaurios más pequeños eran más grandes que algunos de los bóvidos más grandes, pero el estilo de vida y las especialidades ecológicas son muy similares. Estas eran criaturas sociales que vivían en grupos enormes, que podrían haber abarcado áreas vastas, muy vastas. Cuidaban bien de sus nidos y crías, defendiéndolos tanto de los depredadores como de la dureza de los elementos del Cretácico. Participaban en elaboradas exhibiciones de crestas, muy probablemente, y eran de colores vibrantes para ayudarles a atraer parejas y comunicarse. Y después de todas estas revelaciones, todavía hay mucho que no sabemos sobre los hadrosaurios. Muchos géneros siguen siendo misteriosos, sus secretos enterrados en fósiles perdidos. Aún más lejos están los hadrosaurios que aún no hemos desenterrado. Seguramente, para una afirmación tan extendida, hay muchas sorpresas escondidas en las rocas